Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín, bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. El año pasado, 2013, se registraron 8,000 movilizaciones, 8,000 marchas en la Ciudad de México. Estas generaron pérdidas por más de 750 millones de pesos a comercios y a la vida cotidiana de los capitalinos, además de 11 millones que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal tuvo que gastar en vallas para contener la movilización. Sumado al anterior, hay que tomar en cuenta que estas movilizaciones, en el 60% de los casos, no tuvieron que ver con los habitantes de la Ciudad de México. Se debieron a movilizaciones de carácter federal. El 70% de los mexicanos justifica en mayor o menor medida estas movilizaciones públicas. Asimismo, 57% de la ciudadanía cree que estas marchas, estas movilizaciones se dan por la no actuación de la autoridad responsable de atenderlas. En diciembre del año pasado, las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados dictaminaron un proyecto de ley que por fin podría regular las movilizaciones, las manifestaciones públicas. Entre otras cosas, se contempla que las marchas podrían ser disueltas por parte de la autoridad si es que obstruyen el tránsito vehicular en vías primarias. También otorga la posibilidad de que quienes quieran protestar, de que quienes vayan a manifestarse, tengan que dar aviso hasta con 48 horas de anticipación a la autoridad correspondiente. Pero ¿cuáles son los puntos encontrados en torno a esta regulación? Porque hay quienes argumentan que no se debe de tocar el tema de las marchas. ¿En dónde está el derecho de unos a protestar y el respeto a la vida y al tránsito de los otros? Hoy, desde el Senado de la República, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. Durante 2009 y 2010, en la Ciudad de México, se registraron 6,900 y 5,800 manifestaciones públicas, respectivamente. ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy ya lo vieron, un tema polémico, estamos en el Senado de la República, un asunto que genera controversia y donde hay posiciones encontradas. Vamos a hablar de las manifestaciones, de las marchas, de los plantones y de su posible o no regularización. Están con nosotros 3 legisladores. Antes les doy la bienvenida a los estudiantes que nos acompañan hoy. Les agradezco muchísimo que hayan dado la vuelta. Sobre todo agradecerles a los alumnos de la VM Campus Texcoco que hayan aguantado y que hayan venido para acá. Y por supuesto, gracias por estar con nosotros los alumnos de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Bienvenidos, gracias. Primero las damas, por favor, senadora Mariana Gómez del Campo, cuéntanos qué haces, de qué partido eres, a qué comisiones perteneces, que te conozcan y que te reconozcan. Yo estoy en la Comisión del Distrito Federal, presido la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, pero si se trata de temas de movilidad, estoy aquí junto con el presidente de la Comisión de Movilidad, integrando también esta Comisión de Movilidad, y junto con el senador Mario Delgado en la Comisión de Distrito Federal y de Desarrollo Metropolitano. Es un gusto tenerlos aquí. Senador, por favor, Jesús Gracias, Casillas, Manuel. bienvenido. Muy buenas tardes. También quiero comentarles que soy el presidente de esta Comisión Especial de Movilidad. También participo como secretario en la Comisión de Desarrollo Social, participo también en la Comisión de Medio Ambiente y también me honro en participar en la Comisión del Distrito Federal. Sean ustedes bienvenidos y ojalá que sea de su interés este programa. El senador Mario Delgado. Mario. Muchas gracias, Manuel. A mí me toca llevar la Comisión del Distrito Federal, donde me acompañan la senadora Mariana Gómez del Campo y el senador Jesús Casillas. También vemos los asuntos de la ciudad. Es la única entidad federativa que tiene una comisión especial para ver sus asuntos porque es la capital de la República.
También me toca trabajar y participar en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Comercio. Yo estudié Economía y también en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Alguna vez me tocó ser secretario de Educación de la ciudad y por eso participamos también en esa comisión. Gracias a los tres, por supuesto. Arrancamos con las preguntas. Vamos con Eder Yair Aldama Bautista. ¿Cómo afecta esta ley a la libertad de expresión? A ver, porque hay un debate y hay una controversia. ¿Hasta dónde llega el derecho de unos y hasta dónde tiene que llegar el derecho del otro? Yo creo que aquí es muy importante que hagamos lo necesario para que se respete el derecho a la libertad de expresión, el derecho también a la libertad de tránsito y de asociación. Son tres derechos que hay que buscar que se respeten y encontrar los mecanismos. Ojo, en la iniciativa que ya fue presentada aquí en el Senado de la República, no estamos buscando que se prive a nadie de su libertad de expresión. Estamos buscando que haya reglas del juego claras, que haya mayor claridad para que podamos tener una sana convivencia. Yo les comparto un dato. En 2013, en la Ciudad de México, se llevaron a cabo 5,000 manifestaciones. Entonces, 5,000 manifestaciones, ustedes imagínense la pérdida en cuanto a recursos se refiere, las pérdidas económicas, por un lado, las pérdidas también en cuanto a horas hombres se refiere. Entonces, empiezas a ver todas las pérdidas que tiene una persona que pensaba llegar al trabajo, ustedes como jóvenes, a la escuela, a un examen, ¿no? Y en lugar de hacer 1 hora, bueno, pues ahora resulta que vas a hacer 3 horas porque te tocó una manifestación. Lo único que estamos pidiendo es orden. En muchos países del mundo hay reglas, se ha legislado al respecto. Y en cuanto a horarios, ¿no? ¿En qué horarios puedes tú manifestarte? Que no sean horas pico. ¿En qué vialidades puedes manifestarte? Que si pretendes hacer un bloqueo, pues no se te permita un bloqueo. Y tienes que buscar que entre todos tratemos de respetar nuestros derechos. Tu derecho a manifestarte y mi derecho también a poder transitar con tranquilidad por mi ciudad. Veía yo un estudio de la encuestadora Parametría, en donde la mayoría de los mexicanos, si bien se molesta por las manifestaciones, por las movilizaciones, también las apoya y además culpa en la mayor parte de los casos al gobierno de esas manifestaciones porque no están resolviendo lo que los quejosos están exigiendo, lo que ellos están demandando. Bueno, efectivamente, en el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de que se respete el derecho constitucional de los ciudadanos consagrados en el artículo 6º y 9 de nuestra Carta Magna de manifestarse, de la manifestación de las ideas. Aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿por qué no se han reglamentado? Lo que estamos buscando es cómo poderlas normar sin afectar ese legítimo derecho de los ciudadanos, pero que también se pueda definir con exactitud hasta dónde se puede afectar a terceros. Ante esta confusión que ha habido porque no se ha reglamentado, las autoridades locales, municipales, estatales, pues se han visto limitados para ejercer algún tipo de acción en favor de la movilidad. Y la afectación puede ser, como ocurrió aquí en la Ciudad de México, en este cruce, en el cruce más importante de la Ciudad de México, que es Avenida Insurgentes y Reforma, y que se afecta a cientos de miles de automovilistas, de peatones, de usuarios del transporte público, y a lo mejor la afectación o el reclamo de 100 o 200 afecta prácticamente a toda una ciudad. Y entonces no se aplica la ley, porque no la hay, porque no está reglamentado. Lo que se busca entonces es cómo se le puede hacer para compaginar el derecho de los ciudadanos al derecho de los ciudadanos a manifestarse, al derecho que tenemos todos al libre tránsito. ¿Hasta dónde reglamentar, hasta dónde no reglamentar, senador Mario Delgado? ¿Qué es lo que se tiene que regular? ¿El derecho a la manifestación? ¿Al libre tránsito? No, porque entonces vamos a estar restringiendo nuestros derechos que ya ganados en la Constitución. Lo que tenemos que regular es la convivencia en el espacio público. Parece una cosa muy sutil, pero es de fondo, es fundamental. Todos los que hemos participado en alguna manifestación es porque hay una causa detrás. Es decir, no podemos nada más ver los efectos. Y lo vemos aquí en nuestra ciudad. En nuestra ciudad, de esas 5,000 marchas que decía Mariana, de esas 5,000 que solo hubo el año pasado, casi 4,000 fue por algún motivo relacionado con el gobierno federal y que los habitantes de la Ciudad de México pues tienen que padecer. Ahora, imagínense ustedes, ¿por qué vienen
del interior del país, vienen de los distintos estados a manifestarse aquí, pues porque no los han entendido, porque hay una inconformidad detrás que el gobierno ha sido incapaz de procesar y resolver en el estado de origen y que termina de aquí. Hagamos regulación sobre el espacio público y no perdamos de vista las causas y no nada más los efectos. Las causas pues es el desempleo, es la falta de seguridad pública, es la falta de gestión eficaz del gobierno en algunos temas que no le dejan otra cosa a la gente que salir a la calle. Y a eso nadie le gusta a la gente tener que recurrir a la manifestación, pero a veces es la única salida para hacerse escuchar. Gracias, muchas gracias. Vamos con otra pregunta más, vamos con Valeria Salinas Mondragón. Para empezar, como ustedes sabrán, esta ley a la regulación a las manifestaciones fue propuesta por la Cámara de Diputados y la CONAPRED. Quisiera saber en qué se involucra esta última dentro de la ley de regulación a las manifestaciones. Gracias, muchas gracias, Valeria. Regresamos con esta pregunta, si les parece, vamos a ir a un corte, vamos con más información y volvemos aquí al Senado de la República, a esta visión universitaria. De las movilizaciones civiles ocurridas en la Ciudad de México durante 2013, el 98% fueron pacíficas. El 64% de los mexicanos piensa que las manifestaciones públicas deben permitirse, pero tendrían que estar reguladas. Seguimos, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Nos quedamos con esta pregunta de Valeria. ¿De qué manera van a intervenir otros organismos? ¿Cuáles van a ser los márgenes? ¿Cuáles van a ser, digamos, las limitantes de esta posible regulación de marchas? Y sobre todo, ¿de qué manera garantizar que los ciudadanos puedan continuar con este derecho? Es decir, puedan manifestarse pacíficamente y cómo denominamos ese pacífico, hasta dónde los márgenes. Lo quiero dejar claro, es una iniciativa de Cámara de Diputados, es una iniciativa que presenta, precisamente aquí está la autora de la iniciativa, la senadora Mariana Gómez del Campo. Considero que tiene beneficios, sobre todo cuando este derecho que se tiene de la libre manifestación raya en la exageración o raya inclusive en el chantaje. Hemos visto algunas expresiones que en aras de una manifestación hemos visto cómo se cometen delitos, hemos visto cómo hay actos de vandalismo que desvirtúan una manifestación. Luego se dice es que eran infiltrados o eran personas que no estaban convocadas a la manifestación y que de alguna manera inclusive se puede culpar hasta el propio gobierno de estos infiltrados. Hemos visto plantones que por meses han acabado con la economía de comercios, de restaurantes, de locales de servicio y que la afectación es superior a la justa demanda que puede tener una persona que se manifiesta. En razón de eso es que pues estamos apoyando la iniciativa que presenta la senadora Mariana Gómez del Campo. ¿Qué riesgos ves en esta iniciativa? Bueno, el mayor riesgo que veo, y no tiene que ver con la iniciativa de la senadora Mariana, sino con otra que se propuso en diputados, que es a la que se refiere Valeria, y en esa sí veo que se hizo en un contexto... También del PAN esa, ¿no? Sí, cuando estaban aquí las manifestaciones de los maestros de la CENTE en el punto más álgido de la reforma educativa, cuando había muchos maestros de todo el país, aquí surge esa iniciativa, pero más bien como un chantaje hacia el gobierno de la ciudad, como para exigirle que liberara el Zócalo y liberara el Monumento a la Revolución de los maestros, y me parece que no podemos caer en ese juego perverso. Y me parece que el riesgo mayor es que entremos en este juego político y que lo hagamos como un tema de revancha o de sometimiento al gobierno de la Ciudad de México. Ahora justamente estamos planteando una reforma política para la ciudad, para que sea completamente autónoma y este tipo de conflictos no se presenten. Creo que tiene que ser libre de todo eso y que pongamos en el centro de qué es lo que queremos regular al espacio público, cuáles son las reglas de convivencia del espacio público en donde pueden convivir el libre tránsito y la libre manifestación. Hoy la autoridad, digamos, encargada de quitar a quienes están ahí obstruyendo el paso o de sancionar a quienes están cometiendo un delito, más allá de que sea o no en una manifestación, hoy sí es el gobierno de la ciudad. Es el gobierno de la ciudad. Existe un protocolo
también para ello. Y también hay en el Código Penal sanciones para aquellos que transgreden la libre manifestación, que lo convierten en vandalismo. Eso es otra cosa, el vandalismo es otra cosa y pues hay sanciones ahí ya específicas para quien lo haga. ¿Qué sanciones se prevén para quienes violen la legislación en caso de que ésta sea aprobada? Porque, pues sí, se tendría que avisar con tiempo, pero si alguien no avisa con tiempo, ¿qué va a ocurrir? Se tendría que a lo mejor marchar por vías no primarias, y si alguien marcha por vías primarias, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a suceder de prosperar esta iniciativa? Yo creo que ahí el tema fundamental es hacer que se cumpla la ley, pero para que esto camine, independientemente de las sanciones, me parece crucial que estemos todos en el mismo contexto, que todos digamos, sí, vamos con una ley de marchas, queremos que en las 59 zonas metropolitanas del país haya orden, porque no solamente es un tema exclusivo de la Ciudad de México. Vemos manifestaciones y que se toman carreteras en Sonora, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, y lo vemos a lo largo del año. Y por eso dentro de esta iniciativa estamos buscando que se avise a las autoridades con 72 horas de anticipación. Si tú avisas con 72 horas de anticipación, ellos pueden tener idea primero de quiénes son los organizadores, saber perfectamente la lista de me buscaron estas personas, y se vale. El gobierno no puede privarte de que te manifiestes, pero lo que sí es importante es que haya reglas del juego. Vamos con otra pregunta y vamos contigo, si te parece, senador Mario Delgado. Pavel Eduardo Pérez Cortés. Tomando en cuenta que hubo en el año 2013 pérdidas, un aproximado de 700 millones de pesos en pérdidas económicas para negocios, ¿qué contemplaciones tiene esta nueva iniciativa, esta nueva ley, para afrontar estas pérdidas económicas que se generan a causa de las constantes manifestaciones públicas que se dan en esta ciudad, y la mayoría son federales? Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué hacemos, senador Mario Delgado? A ver, ¿qué hacemos? Primero, el Fondo de Capitalidad es una compensación hacia la ciudad por los costos que implica ser la capital de la República, no necesariamente para el tema de las marchas. Y ahora, yo lo plantearía al revés, es decir, el agravio económico que genere una marcha, cuando esta marcha es pacífica, porque hay que reconocer que también tiene costo las pacíficas, yo creo que se lo deberíamos descontar a la dependencia o a la entidad que es incapaz de dar la atención a estas personas, a de gobierno, a la secretaría determinada. Oye, todos los costos que generen tu falta de atención, tu falta de respuesta, tu falta de gestión sobre tu presupuesto, y vas a ver cómo tendrías una atención pues muy rápida y eficiente, porque si no ibas a tener menor presupuesto. Hemos hecho una propuesta, por ejemplo, de que el canal, por lo menos el canal de la Ciudad de México, a quien respete las reglas del espacio público, tuvieran tiempo aire para que pudieran comunicar sus inquietudes a una población mucho mayor. Gracias, muchas gracias, senador. Vamos con una pregunta más, vamos con Mario Alberto Bermúdez. Bueno, yo he visto que el principal argumento de una manifestación es que no hay una apertura al diálogo. Se dice que cuando se tiene un problema el gobierno no hace caso. Es por eso que una multitud sale y demanda. ¿Qué posibilidad hay de que el gobierno implemente en cada dependencia una oficina especial para recibir a los dirigentes de una manifestación sin necesidad de que toda la gente venga aquí a hacer plantones y bloqueos y cosas por el estilo? Gracias. Regresamos con esa pregunta, si les parece. Vamos a ir a un corte. Seguimos en esta visión universitaria. Nos vamos con otra visión y volvemos aquí al Senado de la República. Cerrar vialidades primarias, impedir el libre tránsito vehicular o peatonal de una zona como el centro histórico, el escenario del Monumento de la Revolución, o algunas vialidades que son estratégicas como el Senado de la República, San Lázaro, Cámara de Diputados, lejos de resolver sus problemáticas, lejos de atender sus demandas, lo único que generan es descontento pues, en diversos sectores de la población. Las discusiones no se dan en la calle. La atención de los problemas no se discute bajo el escenario de la violencia, la agresión
o el grafitear muros o el asaltar establecimientos mercantiles no son las condiciones. Yo siento que el interés de regular estas marchas es garantizar precisamente este derecho constitucional a manifestar su inconformidad, expresar sus propuestas, pero estoy convencido que bajo los canales constitucionales garantizaremos este libre derecho a la manifestación. A mí me queda claro que el Poder Legislativo está trabajando de manera muy puntual, de manera muy oportuna, atendiendo los fundamentales de nuestra Constitución, garantizando los derechos de los manifestantes, no cayendo en provocaciones. La autoridad federal ha sido muy respetuosa de estas manifestaciones, pero también ha sido muy puntual al ejercer el poder y aplicar la ley con todo el rigor que ésta amerite para aquellos grupos, y digo grupos minoritarios, que transgreden la ley y que afectan a los terceros y que, claro, causan daños y perjuicios a empresarios. El 43% de la población en México está de acuerdo en que se use la fuerza pública cuando las manifestaciones civiles afecten a terceros, mientras que el 46% está en desacuerdo. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Nos quedamos con esta última pregunta. ¿Se puede que haya una oficina que atienda a quien tiene alguna inquietud y esto pueda de alguna manera hacer que no tenga que manifestar o que no tenga que manifestarse tan en grande? Por favor, senador Casillas. Pedí la oportunidad de contestarla primero para comentar que prácticamente todos los gobiernos municipales, estatales y federales sí tienen una instancia. El gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, el gobierno del Distrito Federal, seguramente la Dirección de Atención o Participación Ciudadana. Pero aquí lo que pasa en muchas ocasiones es que quien se manifiesta, quien está en busca de resolver alguna demanda, lo que pretende es que los atiendan los titulares de las dependencias, o sus demandas en ocasiones se tornan un tanto cuanto, si no difíciles de resolver en el momento, en otros casos imposibles. Les voy a dar un caso y voy a hacer referencia a la manifestación de los maestros que se dio en la Ciudad de México el año pasado. Hubo un acuerdo por parte de la Junta de Coordinación Política de crear una comisión de atender a los manifestantes, concretamente a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se definió la sede, un hotel de la avenida Mariano Escobedo, y los manifestantes decían que no iban a participar de la mesa de diálogo si no estaba, por ejemplo, el canal del Congreso y que transmitiera en ese momento en vivo. Bueno, es prácticamente imposible porque el canal del Congreso no tiene la infraestructura para estar con controles remotos transmitiendo en tiempo real. Entonces decían los manifestantes, es que yo quiero que se esté transmitiendo y que todo México se entere aquí públicamente de cómo se están llevando las negociaciones. Bueno, prácticamente a veces es imposible. Hay ocasiones que las demandas, insisto, no dudo que la inmensa mayoría sean demandas justas. Hay otras que en ocasiones no las son o que la autoridad no las puede resolver en el momento y que en tanto no se resuelvan, los manifestantes dicen de aquí no me muevo, y es donde está el problema. Una pregunta más, la última, y nos vamos con Jesús Alejandro Corona. Yo también me he manifestado, yo también he sufrido los estragos de a veces las fuerzas del orden. ¿Y con qué fundamentos ustedes las mandan? Ustedes tal vez no, el gobierno federal, pero ¿cómo las maneja? O sea, ¿cuáles son los grados de regulación o represión? Gracias, muchas gracias. ¿Hasta dónde el actuar de la fuerza pública en este tipo de movilizaciones? Yo quisiera solamente decir, por ejemplo, si tú avisas a las autoridades con 72 horas de anticipación, las autoridades van a tener, te van a dar a ti las condiciones de seguridad. Y yo creo que es parte de lo que tiene que hacer el gobierno. ¿Cómo te aseguro yo a ti, Jesús, que vas a tener una manifestación en la que te sientas seguro, que vaya la gente de Protección Civil y que si quiere alguien atacarte, golpearte, pues haya alguien que lo separe? Porque cuando te apasionas y están ahí dos visiones y empiezan los golpes, bueno, te puede ayudar sin duda alguna que haya un tercero. Por eso es tan importante hacer parte a las autoridades y ellos tienen que sensibilizarse, y por eso la parte de los derechos humanos, respetar siempre los derechos humanos, que a un joven no se le toque, que a una mujer no se le toque. Pero a veces hay un doble discurso y por un lado dicen no a las manifestaciones, pero cuando te manifiestas, y ya ocurrió aquí en la ciudad, con un tema que no le parece al gobierno, pues salen hasta con granaderos, con señoras de la Colonia del Valle que solamente se estaban manifestando porque no querían que pasara el Metrobús por X o Y calle. Entonces,
a veces hay un doble discurso por parte de los gobiernos y yo sí creo que se requiere legislación al respecto. Yo sí creo y soy una convencida que cuando hay reglas del juego claras y todos los ciudadanos están conscientes de estas reglas del juego y los haces partícipes, como ahorita con este grupo de jóvenes que estén enterados en qué consiste la iniciativa, que la hayan podido estudiar, y creo que además estamos muy abiertos a seguir construyendo una iniciativa de vanguardia que genere buenas condiciones para todos, para que se manifiesten, y apretar también para que los gobiernos sean eficientes en darle respuesta a la gente. No te garantiza nada que haya una oficina en un municipio, en un gobierno estatal o en el gobierno federal, no te garantiza nada en lo absoluto que te vayan a resolver. Entonces, que tengan tiempos también para resolver el conflicto. Y si no resuelven el conflicto, pues no está siendo un servidor público eficiente. Y esa es en la parte en la que tenemos que apretar. Movilidad, libre expresión, libre tránsito, espacio público, ¿todo eso cabe en una legislación? Sí, y caben otras cosas. Yo creo que tenemos que ser muy creativos. A ver, un manifestante lo que busca es comunicar su causa. Tiene una motivación, tiene una argumentación y quiere ser escuchado. Por eso va a la última instancia, que es salir a la calle. A ver, pues vivimos en la época de las tecnologías de información. ¿Qué tal si sí, en el caso de los maestros, el canal del Congreso hubiera hecho un debate a tiempo abierto? Y voy más. ¿Qué tal si el canal del Congreso fuera señal abierta a todo el país? ¿Por qué no? A mí me sorprendió mucho en el debate de la reforma energética cómo la gente en la calle estaba muy enterada del debate, estaban viendo el canal del Congreso. Y yo ahí me imaginé, bueno, ¿qué tal si todos los mexicanos tuvieran acceso a este debate? Y si organizar, yo estoy seguro que si a un grupo de manifestantes le dices, a ver, en lugar de estar aquí en la calle o pensar que te vas a venir aquí una semana a instalar con todos los costos que eso significa y los costos que puedes tú generar, ¿qué tal si tienes una sesión en el Congreso para que sea transmitida a nivel nacional y puedas tú manifestar cuál es tu inquietud, cuál es tu preocupación? Y seguramente desincentivaría a tomar las calles y pues estarías mejor tratando de comunicar, haciendo este esfuerzo para que tu causa fuera entendida por muchos mexicanos. Gracias, muchas gracias, Mariana, Jesús, gracias, Mario, gracias. Muchas gracias, senadores. Gracias sobre todo a los estudiantes que nos acompañaron, los estudiantes de la UVM Campus Texcoco. Muchísimas gracias a los estudiantes de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Gracias por estar aquí con nosotros. A usted por vernos. Están nuestras vías de contacto en su pantalla, el Facebook, la página del canal del Congreso. Sugieran los temas, aquí poco a poco los vamos discutiendo en esta visión universitaria. Muchas gracias y hasta la próxima. Listo. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.